Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Harry Potter. Un estadounidense Hogwarts autor. Está siendo observado no es una traducción, no, es una chapuza de IA reencarnado en lo que parecía ser una copia de la Tierra a finales del siglo XX. Tyson ya estaba haciendo planes para aprovechar su conocimiento del futuro, hacerse absurdamente rico y pasar el resto de su vida como un multimillonario relajado. Entonces, en su primer día en su nueva escuela, vio a un chico delgado de pelo negro con una cicatriz en forma de rayo en la frente. Resulta que no solo estaba en el pasado. Nota de fanfics apoyen al autor está en Webnovel. 24. Capítulo 22. Colisión inesperada fue una sensación extraña, atravesar un tramo de pared. No dolorosa ni incómoda exactamente, solo rara. El espacio al que había entrado no tenía aire, ni luz, solo un tramo estrecho donde adelante y atrás eran las únicas direcciones que parecían existir. Antes incluso de haber cruzado del todo, le llegaron sonidos del otro lado. El silbido del vapor, los agudos chillidos de los búhos, el estruendo de los carros que se arrastraban sobre la piedra y el ruido incesante de voces que se superponían, todo se fundía en un caos sonoro. El ruido era tan fuerte que a sus oídos les costaba distinguir un sonido del siguiente. La experiencia duró menos de un segundo antes de que el pie de Tyson tocara el suelo firme del andén 9 3/4. Tyson apenas tuvo tiempo, o, para ser más exactos, no tuvo tiempo en absoluto, de percatarse de lo que le rodeaba antes de que sus instintos se activaran. Un rostro ampliado ante sus ojos, a escasos centímetros de chocar con el suyo. Estaban demasiado cerca, tanto que si alguno de ellos se hubiera movido un poco más despacio, podría haber parecido casi intencional. Vio como los ojos marrones de la otra persona se abrían de par en par por el pánico, mirándolo fijamente con la misma expresión de sorpresa que lo había asaltado. Probablemente estaban a punto de entrar en la barrera, sin esperar que él emergiera repentinamente de ella. No había tiempo para pensarlo. No había tiempo para procesar adecuadamente quién era, ni siquiera qué era. Para la mayoría de la gente, una colisión a esta distancia habría sido inevitable. Tyson no era como la mayoría de la gente. Los 2 últimos años se habían encargado de ello. Los constantes ataques sorpresa y las emboscadas aleatorias de Harry habían agudizado los ya de por sí elevados reflejos y tiempos de reacción de Tyson hasta un nivel sobrehumano. Su mente captó el peligro al instante, y su cuerpo se movió por sí solo, impulsado por puro instinto. Su pie se clavó con fuerza en la piedra, girando bruscamente mientras se desplazaba lateralmente. Sus hombros se movieron primero, seguidos inmediatamente por sus caderas, mientras intentaba apartarse de la trayectoria de la colisión. Pero había entrado en la barrera a toda velocidad, y todo ese impulso aún lo llevaba hacia adelante. Apenas logró ceder el paso. En lugar de chocar de frente, su hombro impactó contra la figura más pequeña en ángulo. Estallido. El impacto los hizo girar de lado. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Ella, supuso él por la voz. Tyson apenas tuvo tiempo de pensar en eso antes de verla perder el equilibrio. Uno de sus pies resbaló, sus piernas se enredaron torpemente debajo de ella y perdió el equilibrio por completo. El ángulo de su caída fue tan pronunciado que Tyson ya podía prever hacia dónde se dirigía. Su cabeza iba a golpearse contra la piedra. Joder. Aunque culpaba a la otra persona de haber arruinado su mañana absolutamente espectacular, no quería que sufriera una lesión mortal solo por eso, ya que en realidad tampoco era culpa suya. Sencillamente, no había manera de que ella supiera que alguien estaba emergiendo del otro lado, ya que la propia barrera impedía ver quién podría estar usándola. La verdadera culpa recaía en el hijo de puta que pensó que una barrera unidireccional que bloqueaba la visión era una buena idea en primer lugar. Tyson actuó sin dudarlo. En una fracción de segundo, extendió el brazo y la sujetó por la cintura, deteniendo su caída antes de que tocara el suelo.
Durante medio segundo, pensó que eso sería suficiente. Entonces, todo su peso se estrelló contra él. La fuerza, combinada con el impulso lateral del que nunca se había librado por completo, arruinó el poco equilibrio que le quedaba. Su talón resbaló sobre la plataforma y, de repente, el suelo ya no estaba bajo sus pies. Tyson reaccionó de nuevo, esta vez con el poco control que le quedaba. En lugar de resistirse, se dejó llevar por la caída, acercándola más y colocando su cuerpo debajo del de ella para recibir el impacto en su lugar. Su espalda golpeó primero la piedra. Fue tan fuerte que le provocó una sacudida intensa en la columna vertebral y los hombros, dejándolo sin aliento. Antes de que pudiera recuperarse, ella cayó encima de él, y el impulso restante la presionó completamente contra su pecho. Gracias a Dios que era ligera. Por un instante, permanecieron así, enredados en el andén. Tyson aún intentaba recuperar el aliento tras la repentina descarga de adrenalina. Uno de sus brazos seguía rodeando la cintura de la chica, sujetándola. Podía sentir que su cuerpo se había tensado, probablemente por la conmoción. Sus manos estaban presionadas contra su pecho por reflejo, sus dedos aferrados a su camisa. Una rodilla descansaba sobre su muslo, su cabello caía desordenadamente alrededor de sus rostros. Su champú olía a rosas. ¿Qué? Literalmente, los tenía delante de la cara. Ni siquiera se le permitió hacer una observación. Entonces, justo cuando estaba a punto de hablar, la chica levantó la cabeza y las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El cabello castaño de la chica cayó primero hacia adelante, salvaje y espeso, colgando suelto alrededor de su rostro tras la caída. Y entonces sus ojos castaños, llenos de sorpresa, se encontraron con los de él. La reconoció casi al instante. El pelo castaño y abundante, y esos dientes salientes que parecían más bonitos que feos. ¿Quién más podría ser sino Hermione Granger, la madre no oficial y fuente de conocimiento del trío? Oh, qué casualidad. Pensó Tyson, casi convencido de haber despertado su aura de protagonista. Por un instante, Hermione se quedó mirándolo fijamente, y Tyson pudo ver cómo su mente trabajaba a toda máquina, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder. Él la miró fijamente, simplemente porque no quería perder el duelo de miradas al que ambos habían consentido sin saberlo. La cercanía se volvió imposible de ignorar ahora que la adrenalina había comenzado a desvanecerse. Ella estaba completamente extendida sobre él, con una rodilla doblada torpemente contra su pierna. Su mano permanecía firme en su cintura, dándose cuenta solo ahora de que aún la sostenía allí. Tyson presenció el momento exacto en que ella también se dio cuenta. Sus ojos se desviaron hacia abajo. A su brazo y a sus propias manos. Al hecho de que sus rostros estaban mucho más cerca de lo que la decencia, o el sentido común, permitían. Un intenso rubor se extendió por sus mejillas, subiendo hasta sus orejas. Se puso rígida, atrapada entre moverse y no saber cómo. Tyson dejó que el silencio se prolongara un segundo más, observándola luchar contra él, antes de hablar con voz seca. Si usas mi cuerpo como colchón un segundo más, dijo con tono tranquilo a pesar del dolor que le recorría la espalda, voy a empezar a cobrarte alquiler. Eso la hizo reaccionar. Hermione se echó hacia atrás tan bruscamente que casi perdió el equilibrio por segunda vez, apartándose de él a trompicones en un amasijo de extremidades y movimientos frenéticos. Cayó de rodillas a su lado, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido mientras intentaba arreglarse el pelo y recuperar algo de dignidad. Lo siento mucho, dijo rápidamente, sus palabras tropezando con las de la prisa. No estaba mirando por dónde iba. Olvidé mi libro de encantamientos en el coche de mi padre. Tenía prisa y no, oh, cálmate, señorita con prisa, interrumpió Tyson, incorporándose sobre los codos con una leve mueca de dolor, mientras giraba un hombro para aliviar la rigidez. No fue culpa de ninguno de los dos, dijo, exhalando mientras se incorporaba. Yo pasé por allí a toda velocidad. Tú simplemente estabas en el peor sitio posible. Hermione lo miró, su vergüenza disminuyó lo suficiente como para que su expresión se volviera menos de pánico y más de torpeza defensiva. Eso no lo hace menos humillante. Tyson soltó una risita disimulada mientras se ponía de pie, sacudiéndose el polvo de la espalda. El dolor en la columna persistía, pero nada grave. Había superado situaciones peores. Sus ojos se posaron en ella por un instante. Seguía arrodillada allí, con el rostro enrojecido y el cabello completamente revuelto. Entonces Tyson extendió una mano hacia ella. Tyson Stewart, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. De primer año. Un placer conocerte. Hermione se quedó mirando la mano que le ofrecían por un instante.
Tras una breve vacilación, la extendió y la tomó. Tyson la sujetó con más fuerza y la levantó con un movimiento fluido. En el instante en que se levantó, sus rodillas casi cedieron y su cuerpo se balanceó bruscamente hacia un lado. Tyson lo atrapó inmediatamente. Su mano libre se dirigió rápidamente a su cintura, sujetándola antes de que pudiera volver a caer. Su agarre se mantuvo firme, manteniéndola en su lugar mientras ella luchaba por recuperar el equilibrio. Es evidente que la colisión la había afectado más de lo que aparentaba. Por un segundo, Hermione pareció sobresaltada de nuevo, probablemente sin esperar que sus piernas la traicionaran de esa manera. ¿Estás bien?, preguntó Tyson. Su rostro se enrojeció aún más al sentir la mano de él alrededor de su cintura. Sí, estoy bien, dijo rápidamente, aunque el leve temblor en su voz arruinó la seguridad que intentaba proyectar. Respiró hondo, esforzándose por recomponerse. Solo, un poco conmocionada. Hermione Granger, dijo, un poco más serena esta vez, aunque sus ojos evitaron los de él por un segundo antes de volver a mirarlo. También de primer año. Tyson asintió levemente, aunque su mano permaneció firme en su cintura, sin fiarse aún de su equilibrio. Antes de que pudiera responder, Harry irrumpió a través de la barrera que había detrás de ellos, empujando el carrito. Actuó con bastante normalidad, pero en el instante en que levantó la vista, se detuvo en seco. La escena que tenía ante sí lo dejó completamente en blanco. Tyson permanecía allí, cubierto de polvo, con la ropa arrugada y algo desaliñada. Una chica de su edad estaba pegada a él, con las mejillas sonrojadas, respirando con dificultad, el pelo revuelto, y la mano de Tyson la rodeaba por la cintura. Tyson captó la expresión de su rostro casi de inmediato. Sabía perfectamente lo mal que se veía aquello. Antes de que Tyson pudiera decir algo para explicar la situación, ¡oh, no! Mi libro de texto de encantamientos. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par al darse cuenta de repente. El pánico regresó al instante, borrando toda la vergüenza que aún persistía. Instintivamente, se echó hacia atrás y cualquier rigidez que la hubiera estado atenazando desapareció como si nunca hubiera existido. Su rostro ardía aún más mientras se zafaba rápidamente de su agarre. Por un instante, ella volvió a mirarlo, con una expresión a medio camino entre la gratitud y la vergüenza, y el rostro aún ligeramente sonrojado. Gracias, por atraparme. Y perdón. De nuevo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y corrió hacia la barrera, desapareciendo a través de ella en cuestión de segundos. Siguió el silencio. Harry seguía allí de pie junto a la pared, con el carrito inmóvil, mirando fijamente el lugar por donde ella había desaparecido. Entonces, lentamente, muy lentamente, se giró hacia Tyson. Su expresión no había mejorado. De hecho, había empeorado. Tyson cruzó los brazos. ¿Qué? Harry parpadeó. Harry miró la barrera, luego a Tyson, y luego otra vez a la barrera. Estuve detrás de ti durante medio minuto, más o menos. Tyson se encogió de hombros. Medio minuto largo. Harry lo miró fijamente. Ni siquiera sé en qué me he metido. Yo tampoco, amigo, dijo Tyson con sinceridad. Este texto acabó teniendo casi 2200 palabras y me llevó bastante tiempo terminarlo, por eso tardé más en publicarlo. Lo bueno es que básicamente tiene el tamaño de 2 capítulos, así que con esto, he entregado oficialmente todos los capítulos extra que prometí en el capítulo 20. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, dejen algunas piedras de poder y una reseña. Ayuda mucho a la historia y a la conexión con el público, y la verdad es que eso es una gran motivación. Intentaré publicar el próximo capítulo mañana por la mañana. Todavía necesita algunos retoques antes de estar listo. En cuanto al capítulo extra de mañana, fijemos la meta en 400 piedras de poder. Es un poco difícil de pedir, pero estamos a punto de alcanzar las 2000 colecciones, así que... ¡hasta luego! 25. Capítulo 23. Estación King's Cross, a ver si lo entiendo bien. Harry se inclinó y le quitó otra mota de polvo del hombro a Tyson mientras caminaban por el andén. Atravesaste la barrera a toda velocidad, casi chocaste de frente con una chica, la rozaste de todas formas, la atrapaste antes de que se estrellara de cara contra la plataforma, y luego terminaste en el suelo con ella encima de ti. Hizo una pausa, mirando a Tyson con incredulidad. En tan solo 30 segundos estuve detrás de ti. Tyson se encogió de hombros. Eso suena bastante bien. Harry lo miró fijamente por un segundo. Eso es ridículo. Tyson lo miró de reojo. Lo dices como si lo hubiera planeado todo.
Harry resopló, e inmediatamente después esbozó una sonrisa mientras seguía quitando la suciedad de la camisa de Tyson. Tras un instante, Tyson le oyó murmurar algo entre dientes. Menos mal que no fui yo el primero. Tyson aminoró ligeramente el paso y giró la cabeza. La mirada que le dirigió a Harry era completamente inexpresiva. Harry captó la mirada de inmediato. ¿Qué? Tyson no dijo nada, solo lo miró fijamente con ojos inexpresivos. Harry alzó ambas manos en señal de rendición. Solo digo, dijo, sin mostrar el menor arrepentimiento, que si alguno de nosotros estaba destinado a terminar en el suelo debajo de una chica en cuanto llegáramos aquí, me alegro de que hayas sido tú. Hizo una pausa antes de añadir rápidamente. Después de todo, no estoy seguro de si habría podido evitar la colisión si hubiera estado en tu lugar. Tyson apartó la mirada y soltó una risita divertida. Recordaría esas palabras y vería cómo Harry se las tragaba cuando llegara la pubertad. Mientras caminaban, Tyson observó a su alrededor con atención. El andén 9 3/4 no se parecía en nada a la versión relativamente vacía que recordaba de las películas. El lugar estaba abarrotado. Había familias por todas partes. Padres arreglando cuellos de camisa, dando consejos de última hora y despidiéndose con la mano. Se oían budos ululando desde las jaulas, ratos merodeando entre los baúles y, en algún lugar cercano, alguien preguntaba a gritos si alguien había visto a su sapo. ¿Neville Longbottom? Tyson echó un vistazo a la persona y luego negó con la cabeza. Era un estudiante mayor. Para ser sincera, eran bastante fáciles de reconocer. Su lenguaje corporal los delataba por completo. Se movían entre la multitud con la seguridad desenfadada de quienes regresan a un lugar conocido. Muchos ya estaban reunidos en grupos, riendo y hablando a gritos como si fueran los dueños de la estación. Los alumnos de primer año eran aún más fáciles de identificar, ya que parecían bastante abrumados. Algunos rebosaban de emoción. Otros parecían a punto de entrar en pánico. Sin embargo, todas estas personas eran unos auténticos imbéciles. Apenas unos minutos antes, él y Hermione habían caído aparatosamente en el andén, en una caída que podría haber terminado mucho peor. Sin embargo, aparte de algunas miradas curiosas, la mayoría de la gente simplemente siguió con su día. Ni una sola persona se acercó a ayudar o a preguntar si estaban bien. Tyson, por supuesto, no se sintió particularmente ofendido. Ayudar a desconocidos siempre fue una elección, no una obligación. Aún así, fue interesante. Al mundo mágico le gustaba presentarse como fundamentalmente diferente del mundo Muggle. Más ilustrado en algunos aspectos y más conectado. Sin embargo, momentos como este le recordaban que, en el fondo, los magos no eran más que humanos con la capacidad de alterar la realidad, siglos de excentricidades acumuladas y una mentalidad retrógrada. O tal vez se sintió un poco ofendido, y la cultura mágica simplemente partía de la base de que no merecía la pena armar un escándalo por el choque de dos niños a gran velocidad. Él personalmente se inclinaba por la primera explicación. Su mirada se desvió más allá de la multitud. Y ahí estaba. El expreso de Hogwarts. Aún esperándolo, la escena lo hizo detenerse. La locomotora se extendía a lo largo de las vías junto a ellos, una larga bestia escarlata de metal y latón pulidos. Del motor brotaban densas nubes de vapor blanco que se extendían por la estación, trayendo consigo el olor a metal caliente, humo de carbón y aceite de máquina. La locomotora en sí parecía más antigua que cualquier tren que Tyson hubiera visto en persona. Más allá se extendían vagón tras vagón, que se perdían en la distancia. Cada ventana reflejaba el bullicio del andén. Los estudiantes se asomaron por las ventanillas de sus compartimentos para saludar a sus padres en una despedida final. Toda la escena tenía un aire extrañamente atemporal. Probablemente por eso Hogwarts optó por el tren, a pesar de tener acceso a medios de transporte más rápidos y convenientes. Para brindarles a los niños una experiencia inolvidable. Tyson. La voz de Harry lo sacó de sus pensamientos. Lo intenté, dijo Harry con impotencia, señalando un punto concreto de la camisa de Tyson. Pero no se quita. Tyson bajó la mirada. Una espesa capa de polvo seguía adherida obstinadamente a su camisa, en la zona donde su espalda se había raspado contra el andén durante la colisión. Harry volvió a frotarlo. La mancha simplemente se extendió. Tyson suspiró. En un momento como este, murmuró, el encantamiento limpiador sería un salvavidas. Harry parpadeó confundido. ¿El qué? Es un hechizo de limpieza, explicó Tyson. Elimina la suciedad, las manchas y la mugre. Probablemente también las malas decisiones de la vida si se lanza con suficiente fuerza.
Harry parecía genuinamente interesado. Eso suena útil. Así es, asintió Tyson. Por desgracia, al cuarto año suele ser la vencida. Espera, preguntó Harry. ¿No compraste todos los libros de texto de encantamientos hasta cuarto año? Hice. Entonces, ¿por qué no lo sabes? Tyson lo miró fijamente. Luego dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Sabrías las respuestas y hubieras leído teoría mágica. Harry soltó una risa avergonzada. Era justo. Nunca fue muy teórico. Destacaba principalmente en el aspecto práctico. Déjalo así, dijo, tocando la mancha. Puedes ponerte la túnica en el tren. Tyson se sacudió la mancha de la manga. Ese era el plan. Mientras caminaban, Tyson notó casi de inmediato que la mayoría de los baúles no se estaban arrastrando a los vagones de pasajeros. En cambio, los estudiantes los guardaban en estantes designados cerca de los extremos del tren. Eficiente. Sus troncos ya eran bastante pesados. Siguieron caminando hasta llegar al vagón de equipajes. Tyson agarró la suya y la arrastró hacia el estante abierto, mientras Harry lo seguía con la suya. El ascensor era un poco incómodo, pero manejable. Tyson empujó la suya hacia uno de los espacios libres con un gruñido. Harry forcejeó con la suya por un segundo antes de que Tyson se acercara y agarrara el extremo opuesto. Entre los dos, lo empujaron hasta colocarlo junto al suyo. Una vez guardado su equipaje, los dos subieron al tren. Nota del autor. Deja algunas piedras de poder si te gustó el capítulo. 26. Capítulo 24. El expreso de Hogwarts, y tras recorrer la mitad del tren y asomarse a lo que parecían ser todos los compartimentos del expreso de Hogwarts, Tyson y Harry finalmente encontraron uno vacío cerca del centro del tren. Tyson se puso rápidamente la bata del colegio y metió la ropa sucia en el maletero. Acababan de instalarse cuando alguien llamó a la puerta corredera. Harry levantó la vista y la abrió. Un chico pelirrojo, cuya voz me resultaba familiar, estaba de pie afuera, moviéndose torpemente de un pie a otro. Ofreció una sonrisa vacilante. ¿Les importa si me siento aquí? Todos los demás sitios parecen estar llenos. Sí, por supuesto, dijo Harry de inmediato. Abrió más la puerta corrediza. Pasa. Gracias. El chico entró y se dejó caer en el asiento de enfrente con evidente alivio. Por un instante, sus ojos se movieron rápidamente entre Harry y Tyson, brillando con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Soy Ron, dijo. Ron Weasley. Luego se rascó la nuca. Aunque, supongo que probablemente ya lo sabías. Harry sonrió. Ya conocía la parte de Ron. Señaló a Tyson. Soy Harry, y este es Tyson. Un placer conocerte, dijo Tyson con una sonrisa, extendiendo la mano para estrechar la de Ron. Tu madre me ayudó muchísimo hace un rato. Ron lo agitó con entusiasmo. Normalmente es mucho más amable con los desconocidos que con nosotros. Tyson se rió, mirándolo con complicidad. Sí, eso suena bastante lógico. Harry miró a ambos, confundido. ¿Entendiste lo que quería decir? Le preguntó a Tyson. Por supuesto, respondió Tyson. ¿Por qué? Porque todas las madres de la Tierra se rigen por el mismo conjunto misterioso de leyes universales. Harry parecía profundamente poco convencido e incómodo también, por razones obvias. Al percibir la incomodidad de su amigo con el tema, Tyson se dio cuenta de su descuido e inmediatamente cambió de tema. ¿Así que te criaste rodeado de magia? Le preguntó de repente a Ron. Sí, asintió Ron. Entonces la curiosidad pudo más que él. ¿Y ustedes dos? ¿Ambos son nacidos de mugles? Tyson hizo una mueca. ¿Podemos hablar de esa palabra un segundo? Gimió. Suena menos a un término para describir a personas sin poderes mágicos y más a una enfermedad genital sin cura. Honestamente, cada vez que alguien la menciona, siento que debería consultar a un médico en secreto. Harry asintió, mostrándose de acuerdo con él. Ron los miró fijamente. Literalmente, nunca había oído a nadie quejarse de eso antes. Eso es porque nadie ha sido lo suficientemente valiente. Harry soltó una carcajada. Ron seguía con cara de desconcierto. Sí, dijo Tyson. Yo nací de mugles. Técnicamente, Harry no, pero ambos crecimos en el mundo mugle. Los ojos de Ron se iluminaron. Caramba, ¿cómo es eso en realidad? Tyson se encogió de hombros. Es prácticamente lo que tú sientes al vivir en el mundo mágico. Solo que cambiamos la magia y las varitas por la tecnología y las armas de fuego. Ron parpadeó. Oh. Parecía realmente decepcionado. Pensé que sonaría más emocionante. Harry se rió. Quizás porque para nosotros es normal.
Se inclinó ligeramente hacia adelante. Cosas que ustedes dan por sentadas probablemente les parezcan igual de extrañas desde nuestra perspectiva. ¿Es cierto que no tienen teléfonos? El reconocimiento se reflejó en el rostro de Ron. Oh. ¿Esas cosas mugles que la gente usa para hablar a larga distancia? Cuando Harry asintió, Ron se cubrió la cabeza con la mano. No, no tenemos de esos. Usamos búhos en su lugar. Harry frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si necesitas hablar con alguien inmediatamente? Ron parecía igual de confundido. ¿Qué quieres decir? Tú solo, ve a hablar con ellos. Tyson levantó la mano antes de que cualquiera de los dos pudiera seguir dando vueltas al mismo tema. Creo que sé dónde está el malentendido. Ambos chicos lo miraron. Ustedes pueden teletransportarse por todo el país, ¿verdad? Ron asintió con entusiasmo. Algo así. Los adultos suelen aparecerse. Su expresión se ensombreció ligeramente. Aunque soy demasiado joven para eso. Mi familia usa principalmente la red Flu. Harry ladeó la cabeza. ¿El qué? Esa fue toda la invitación que Ron necesitaba. Su rostro se iluminó e inmediatamente comenzó a explicarle cosas sobre chimeneas encantadas, polvos Flu, transporte mágico y la importancia de pronunciar claramente el destino, a menos que quisieras aparecer en el condado equivocado. Harry escuchó con total fascinación antes de devolverle el favor. Pronto le estaba explicando cómo funcionaban los teléfonos, la electricidad, la televisión y cómo la gente podía comunicarse sin depender de pájaros ni chimeneas mágicas. Tyson se apoyó cómodamente contra la ventana y observó la escena con discreta diversión. Fue sorprendentemente entretenido ver cómo dos mundos chocaban a través de los ojos de niños que nunca se habían cuestionado cómo funcionaba el suyo y lo absurdos que les parecían ambos mundos. Harry describió la infraestructura eléctrica y las redes de comunicación globales con la confianza paciente de alguien que explica hechos básicos de la vida. Frente a él, Ron hablaba de adentrarse en fuego verde y recorrer cientos de kilómetros en segundos como si eso fuera igualmente razonable. Con cada minuto que pasaba, ambos parecían cada vez más convencidos de que el otro había sido criado por una civilización de lunáticos. Tyson ni siquiera podía culparlos. Finalmente, la conversación derivó hacia el tema familiar y la expresión de Harry se ensombreció casi de inmediato. Solo tengo a mi tía, mi tío y mi primo. El ligero amargor en su voz era inconfundible. Son horribles. Lo está minimizando. Tyson continuó. Su tía es una bruja, su tío es un cabrón, y la única cualidad redentora del primo es que aún es lo suficientemente joven como para tener una excusa. El compartimento quedó en silencio. Ron parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. Abrió la boca ligeramente antes de cerrarla de golpe. Durante varios segundos, se quedó mirando a Tyson como si de repente hubiera empezado a hablar Parcel. Tyson parpadeó hacia atrás. Al principio, supuso que Ron simplemente estaba sorprendido por los Dursley. Entonces, finalmente comprendió el motivo de esa mirada. Bien. Se frotó la nuca. Lo siento, amigo. Se me escapó el acento americano. Ron parecía aún más confundido. ¿Eso es, estadounidense? Tyson asintió con aire de sabiduría. Es una forma más avanzada de inglés. ¿Una forma superior? Tyson cruzó los brazos y se recostó. Los estadounidenses observaron el idioma inglés y pensaron, esto está bien, pero ¿y si lo mejoramos? Han dedicado siglos a perfeccionar este arte. Auténticos pioneros. Ron parecía inseguro de si hablaba en serio. Deberías probarlo alguna vez, continuó Tyson. Decir palabrotas es sorprendentemente terapéutico. Despeja la mente, forja el carácter y, al final, te hace más inteligente. En el momento en que pronunció la frase hace más inteligente, los ojos de Ron se iluminaron y pareció considerar seriamente su sugerencia. Entonces pasó el momento, y Ron volvió a mirar a Harry con compasión. Aún así, si tus familiares son realmente así, eso es terrible. Harry se encogió de hombros. Uno se acostumbra. Ron no parecía convencido. Me quejo de mis hermanos todo el tiempo, admitió, pero, eso es diferente. Tyson percibió la leve vacilación en su voz. La comparación había sido instintiva, pero la decepción que subyacía en ella era evidente. No era difícil descifrar a Ron. Años de ropa heredada, hermanos mayores y vivir a la sombra de los logros familiares habían dejado huellas que se hacían evidentes cada vez que hablaba de su hogar. ¿Así que tienes hermanos?, preguntó Tyson. Ron dejó escapar un largo gemido de resignación. Tengo 5 hermanos mayores. Sus hombros se desplomaron dramáticamente.
Soy el número 6. Tyson no pudo evitar sonreír. Eso lo explica todo. Ron lo miró con recelo. ¿Qué significa? Esa expresión, dijo Tyson, haciendo un gesto vago. Esa es la cara de alguien que nunca ha tenido nada que le perteneciera originalmente. Ron señaló a Tyson tan rápido que casi parecía agresivo. Exactamente. Su frustración estalló de repente. Todo es de segunda mano. Mi túnica perteneció a Bill. Mi varita era de Charlie antes de ser mía. Agitó las manos en el aire. La mitad de mis cosas pertenecieron a otra persona. Resopló dramáticamente antes de meter la mano en el bolsillo. Y mi rata, al instante siguiente, sacó una rata gris bastante regordeta. La mirada de Tyson se aguzó. Peter Pettigrew. Nota del autor. Disculpen la demora, chicos. Mi maldito teléfono se quedó sin batería. Acaba de regresar del taller hoy, así que no he podido escribir mucho en los últimos 3 días. Para compensarlo, publicaré 3 capítulos hoy. 2 ahora mismo y otro a las 9:30 p.m. Además, estoy intentando subir en la clasificación de piedras de poder, otra vez, así que si estás disfrutando de la historia, por favor, lánzame algunas piedras de poder. Hitos del capítulo adicional. 100 piedras de poder igual un capítulo extra, 200 piedras de poder igual 2 capítulos extra, 300 piedras de poder igual 3 capítulos extra. Hoy me encontraba en plena forma y logré acumular un pequeño número de capítulos pendientes, así que cualquier capítulo extra que se desbloquee se publicará inmediatamente después de que alcancemos el hito. Así que no seas tacaño. Hasta luego. 27. Capítulo 25. El expreso de Hogwarts. Segundo, el animal parecía completamente indiferente a la vida. Sus diminutas patas estaban recogidas bajo su cuerpo mientras yacía inerte sobre la palma de la mano de Ron. Este es Scabbers, dijo Ron, sentándolo con cuidado en el asiento que los separaba. La mirada de Tyson se clavó en la rata. Pedro Pettigrew. El traidor. El hombre responsable de traicionar a James y Lily Potter entregándolos a Voldemort. Fue extraño, para ser honesto. Tyson había visto a Peter incontables veces en películas y dibujos de fans, pero mirarlo ahora era completamente diferente. No tenía nada de especial. Solo una rata gorda y desaliñada, con el pelaje irregular y una expresión soñolienta. Si Tyson no hubiera sabido ya la verdad, lo habría descartado tal como parecía ser. Una mascota vieja y perezosa. Por eso le parecía tan absurda la transformación en animago. El mundo mágico ofrecía varias maneras de disfrazarse. Por ejemplo, la poción multijugos podía duplicar la apariencia de otra persona con una precisión increíble, pero requería dosis constantes para mantener el disfraz. Si se omitía una, la transformación se deshacía. Peor aún, cualquiera que prestara atención acabaría notando que bebía repetidamente. También existía la transfiguración humana, pero dependía por completo del dominio que el hechicero tuviera de una de las ramas más difíciles de la magia. Un solo error podía dejar imperfecciones evidentes, y mantener el hechizo no era precisamente fácil. La transformación en animago, por otro lado, eso rozaba la injusticia. Tyson sospechaba firmemente que la transformación en animago no solo cambiaba la apariencia. El hechicero se convertía en una criatura completamente diferente en todos los sentidos físicos. Su mente permaneció intacta, pero cada aspecto físico se volvió genuinamente animal. No había ilusión que disipar, ninguna poción que renovar, y aparentemente ninguna señal mágica que gritara. Esta ardilla es en realidad un pervertido de 50 años que usa magia para espiar en el baño de chicas. Peter Pettigrew había demostrado exactamente lo eficaz que era. Había pasado 12 años escondido a plena vista, y no solo de brujas y magos comunes. Literalmente había vivido bajo las narices de Albus Dumbledore, pasando años siendo llevado en brazos por Hogwarts por Perky y, más tarde, por Ron Weasley. Ni siquiera la profesora McGonagall, que ella misma era una animaga, había sospechado nada. Diablos, Sirius había escapado de Azkaban en su forma de perro en parte porque los dementores percibían las emociones más que las apariencias. Convertirse en animal atenuó esas emociones lo suficiente como para que fuera posible eludirlas. Cuanto más lo pensaba Tyson, más arriba subía Animagus en su lista de prioridades. Tuvo que aprenderlo. A ultranza. Ni siquiera debería ser particularmente difícil el ritual, la verdad, era un poco exigente. Mantener una hoja en la boca durante un mes entero lo sacaba de quicio, pero la recompensa final compensaba con creces todas las molestias. Si los merodeadores pudieron hacerlo siendo alumnos de 5º año, entonces no creía que él no pudiera.
Francamente, Tyson no tenía a James, Sirius, Peter y Remus en la misma estima legendaria que parecía tener la mayor parte del mundo mágico. ¿Talentoso? Probablemente. Pero, según todos los testimonios que había visto, también eran un grupo de aspirantes a matones escolares que se dedicaban a acosar a Snape durante gran parte de sus años escolares por diversión. Por supuesto, Snape tampoco era un santo. Los provocaba en cada oportunidad que tenía. Pero Tyson siempre había creído que las discusiones verbales debían resolverse verbalmente. Nunca aprobó la violencia, aunque él mismo fuera un experto en ella. Para él, las enseñanzas de Buda eran primordiales. Finalmente, sus pensamientos volvieron a la rata que en ese momento se estaba limpiando los bigotes. «¡Qué rata tan mona!», dijo, forzando una sonrisa. No podía evitar preguntarse si debería matar a Peter en secreto durante el curso escolar. Sería bastante fácil una vez que aprendiera el encantamiento de la desilusión. El futuro cambiaría para siempre. Sin Pettigrew, Voldemort tal vez nunca recuperaría un cuerpo. El ritual del cementerio no podría llevarse a cabo sin su sirviente más leal. Una sola decisión en este caso podría borrar una guerra entera antes de que realmente comience. La tentación duró solo un instante. Entonces Tyson lo desestimó discretamente. Si hiciera eso, estaría perjudicando completamente a Sirius. Colagusano era el único testigo vivo que podía probar que Sirius había sido incriminado. Si mataban a esa rata ahora, Sirius probablemente moriría tachado de traidor. Tyson no sentía especial aprecio por aquel hombre, pero condenar a una persona inocente a una vida de sufrimiento era algo que no estaba dispuesto a hacer. Siempre lo tendría presente y no le gustaban las distracciones. Lo mejor sería dejar que la trama del tercer año se desarrolle como ocurrió en la historia original y luego atrapar a Colagusano antes de que pueda escapar. ¿Pero fue realmente así? ¿Eso realmente impediría el regreso de Voldemort? ¿Y si encontrara otro método? Tyson ya ni siquiera tendría el canon como referencia. Perdería por completo la ventaja de conocer la trama. Ah, qué dilema. Le dolía la cabeza solo de pensarlo. ¿Lindo?, repitió Ron, mirando a Tyson como si hubiera perdido completamente la cabeza. ¿Scavers? Bajó la mirada hacia la rata, que permanecía medio dormida a pesar de ser el centro de atención. Ron se tocó la barriga con un dedo. Scavers dejó escapar un chillido perezoso en señal de protesta. Los labios de Ron se crisparon. Bueno, supongo que es un poco mono. Tyson casi se atraganta con su propia saliva. Miró a Ron con una mezcla de horror y lástima. Si supiera que, sin darse cuenta, estaba acariciando la barriga de un hombre calvo de mediana edad y asesino que había traicionado a sus mejores amigos, probablemente no se mostraría tan cariñoso. La verdad es que la perspectiva tenía la mala costumbre de arruinar los momentos más bonitos. En cambio, Tyson sonrió y cambió de tema. Harry y yo podemos contarte más sobre el mundo Muggle durante el trimestre. Ron levantó la vista mientras continuaba. Como tenemos aviones, bombas nucleares, rifles de francotirador, Tyson extendió las manos dramáticamente. Cuando terminemos, serás un experto totalmente certificado en tecnología estadounidense Muggle. Ron se rió. A mi padre le encantaría eso. Su sonrisa se volvió notablemente más sincera. Probablemente te haría 1000 preguntas. Miró alternativamente a Tyson y a Harry. A cambio, les enseñaré todo lo que sé sobre el mundo mágico. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, la puerta del compartimento se abrió de nuevo. Nota del autor. Si te gustó el capítulo, deja algunas piedras de poder. Vuelvo a mencionar el hito de las piedras de poder por si te lo perdiste por las prisas, jeje. 100 piedras de poder igual un capítulo extra, 200 piedras de poder igual 2 capítulos extra, 300 piedras de poder igual 3 capítulos extra. Los capítulos se publicarán inmediatamente después de alcanzar este hito. Ahora que hemos aclarado eso, ¿qué creen que será su forma de animago? Para ser sincero, ya tengo una idea en mente. Pero la cambiaré si me gusta mucho alguna sugerencia y la razón que la justifica. ¡Hasta luego! 28. Capítulo 26. El expreso de Hogwarts III vieron a una anciana de aspecto bastante amable arrastrando un carrito lleno de aperitivos hacia la puerta del compartimento. ¿Quieren algo del carrito, queridos?, preguntó con una sonrisa maternal. Harry negó con la cabeza instintivamente. Tyson entendió por qué. Ambos habían tenido que seguir la idea que tenía su madre de un buen desayuno antes de salir de casa, lo que significaba que habían comido lo suficiente como para mantener a un ejército en marcha hasta la hora del almuerzo.
Frente a ellos, Ron palmeó torpemente el paquete de papel ligeramente aplastado que descansaba sobre su regazo. «Tengo sándwiches», murmuró. Su forma de decirlo sonó casi a la defensiva, como si esperara ser juzgado por traer comida de casa. Pobre niño, la mirada de Tyson se desvió del almuerzo casero hacia la deslumbrante variedad de dulces mágicos apilados en el carrito. Sus estantes estaban repletos de filas y filas de cajas, paquetes y frascos de colores brillantes. Ranas de chocolate, grajeas de todos los sabores de Bertie Bott, empanadas de calabaza, pasteles de caldero y docenas de otras cosas que no reconocía. La mitad de los nombres sonaban ridículos. La mano de Tyson rozó inconscientemente el interior de su chaqueta, donde una pequeña bolsa de cuero descansaba contra su costado. Era pesado. Al parecer, el hecho de que Tyson pagara la mayor parte de sus útiles escolares no le había sentado nada bien al orgullo de su padre. En aquel momento no dijo nada. Luego, el día antes de la partida de Tyson, se dirigió discretamente al callejón Diagon, cambió otras 1000 libras en Gringotts, regresó a casa y le entregó una bolsa con exactamente 200 galeones, llamándola su paga. Tyson, como era de esperar, se negó. Su padre, con igual naturalidad, se negó a aceptar la negativa. El choque que siguió entre el orgullo de Tyson como joven estadounidense independiente y el orgullo de Mike como padre decidido a proveer para su hijo duró casi 20 minutos. Al final, el amor paternal triunfó sobre la independencia juvenil. Fue uno de los días más oscuros en la vida de Tyson. Ahora, esa misma bolsa descansaba cómodamente en su bolsillo, conteniendo más dinero del que Tyson podría gastar en un futuro próximo. Lo que significaba que podía permitirse ser un poco extravagante. Además, siempre había tenido curiosidad por saber si los dulces mágicos realmente estaban a la altura de su fama. Tyson miró a la bruja del carrito. «Me llevo 3 de cada cosa». La bruja parpadeó antes de que su sonrisa se ampliara, luciendo ahora mucho menos maternal. Varios minutos después, una pequeña montaña de cajas, bolsas y caramelos envueltos de colores brillantes ocupaba el asiento a su lado. Tyson le dio las gracias a la bruja, le pagó los galeones necesarios, le deseó un buen día y la vio continuar por el pasillo. Ron contempló la creciente pila con una envidia apenas disimulada. Fingiendo no darse cuenta, Tyson separó discretamente los dulces en 3 montones más o menos iguales antes de deslizar uno por el asiento hacia Ron. Los ojos de la pelirroja se abrieron de par en par. «Realmente no tienes que... Tengo una idea», interrumpió Tyson, tomando un paquete de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. Lo abrió y lo sostuvo entre ellos. «Los 3 tomamos un grano y nos lo comemos. Si logras tragar el sabor que tiene sin escupirlo, te has ganado el derecho a comer algo decente antes de la siguiente ronda. Si no puedes, esperas». Harry se rió. «Está bien. ¿Por qué no?» Ron extendió la mano para coger el paquete, pero luego dudó. «Sabes que hay algunos con sabor a vómito ahí dentro, ¿verdad?» Tyson lo miró con una decepción exagerada. «Esas palabras suenan sospechosamente a las de un cobarde». Ron se enderezó inmediatamente en su asiento. «Toda mi familia ha estado en Gryffindor», declaró, golpeándose el pecho con orgullo. «Entre los Weasley no hay ningún cobarde». Tyson sonrió. «Esa es la actitud». Los 3 metieron la mano en el paquete al mismo tiempo antes de llevarse un frijol a la boca. Tyson masticó pensativamente. «Caramelo no está mal». Observó con expectación a Harry y Ron, esperando en silencio que alguno de ellos se arrepintiera inmediatamente de las decisiones que había tomado en su vida. Ninguno de los 2 reaccionó. «¿En serio?». Tyson suspiró dramáticamente. «Estaba casi seguro de que a alguno de ustedes le saldría un moco». Ron resopló, tragándose la judía antes de echar un vistazo al paquete de papel que tenía al lado. Harry siguió su mirada. «¿Qué clase de sándwiches son esos?». «Carne en conserva». Los ojos de Tyson y Harry se iluminaron exactamente al mismo tiempo. «Proteína». «Te cambio mi rana de chocolate», dijeron al unísono. Los 2 chicos se giraron lentamente para mirarse, sus miradas encontrándose con una inconfundible intención competitiva. Ron parpadeó, mirándolos a ambos. «¿Qué dijiste?». «Puedes quedarte con mi rana de chocolate», repitió Harry con seriedad. «Con mucho gusto lo cambio por una empanada de calabaza», añadió Tyson, cambiando su cebo. Ron miró de uno a otro como si ambos estuvieran locos. Luego, encogiéndose de hombros levemente, desenvolvió los sándwiches, los partió limpiamente por la mitad y ofreció la mitad a cada uno. «Puedes quedártelos. No hace falta que cambies nada. Ya me haces un favor al deshacerte de ellos». Hizo una pausa antes de continuar. «Aunque debo advertirte.
Están un poco secos. Con el tiempo, te darás cuenta de su valor cuando comprendas el significado de la vida, Ron, respondió Tyson solemnemente mientras aceptaba el sándwich. Dio un buen bocado y luego hizo una mueca de dolor. Ron era un maldito mentiroso. Decir que esos sándwiches estaban un poco secos era un insulto a todos los postres del planeta. Aún así, la proteína era proteína. Una vez que Tyson por fin se hubo terminado los sándwiches, volvió a coger las judías. Segunda ronda. Ron fue el primero, metiéndose un frijol en la boca. Este no puede ser ese, su rostro se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par. Durante un glorioso segundo, Tyson observó a Ron intentando desesperadamente convencerse de que las cosas no eran tan malas como parecían. Entonces Ron escupió el frijol al otro lado del compartimento. Bleak. Tuvo arcadas violentas. Tiene sabor a vómito. ¿Qué coño? Harry se dobló de la risa tan fuerte que casi se le cae su rana de chocolate. Mientras tanto, Tyson miró a Ron con aprobación. El chico aprendía muy rápido. Apenas hacía media hora que había aprendido sus primeras palabrotas y ya las estaba usando en situaciones prácticas. Todavía había esperanza para él. El juego continuó durante varias rondas más, con resultados muy inconsistentes. La suerte de Tyson siguió siendo bastante respetable. Bayas. Chocolate. Canela. Luego dibujó un papel. Sabía exactamente cómo él se había imaginado que sabría el papel. Ron se recuperó lo suficiente como para sacar menta en su siguiente turno, solo para que el destino lo humillara inmediatamente con hígado antes de, afortunadamente, rematarlo con tocino. Mientras tanto, Harry parecía vivir bajo una especie de protección mágica. Queso. Helado de vainilla. Manzana acaramelada. Cada gramo que recogía parecía empeñado en recompensarlo por haber sobrevivido los primeros 11 años de su vida. Jugaron hasta que los 3 paquetes quedaron vacíos. Al final, el suelo del compartimento estaba cubierto de envoltorios de colores brillantes, y los 3 habían llegado a la conclusión de que Bertie Bott había sido un genio culinario o un psicópata desquiciado. Una vez terminados todos los frijoles, centraron su atención en el siguiente aperitivo más interesante: las ranas de chocolate. Harry consiguió la tarjeta de Dumbledore. El canon seguía aferrado al niño que sobrevivió como una lapa. Ron, sorprendentemente, consiguió que Salazar fuera de Slytherin. Eso, desde luego, no ocurrió en la historia original. Aunque dibujar a uno de los fundadores debió de ser un gran atractivo, a juzgar por la emoción en el rostro de Ron. La ironía de que se tratara del fundador de Slytherin, la misma casa con la que Ron había insistido durante la mayor parte del viaje en que no quería tener nada que ver, no pareció importarle en absoluto. Su propia capacidad de atracción era interesante, por decirlo menos. Morrigan, una antigua bruja irlandesa de sangre pura. Su biografía era bastante breve. Se la describía como una de las maestras de transformaciones más destacadas de los inicios de la magia, y se mencionaba que su forma de animago era la de un cuervo. Eso era todo. Ron dijo que ella también era bastante rara, ya que él solo tenía 3 de sus cartas. ¡Qué tipo tan humilde! Poco después, volvieron a llamar a la puerta de su compartimento. Nota de la autora. Disculpen mi repentina desaparición. Mi teléfono se apagó, otra vez. Tenía todos mis borradores, así que no pude publicar nada, aunque he estado leyendo sus comentarios en el teléfono de mi hermano. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron. La historia continúa, pero ya no confío en este teléfono. Compraré uno nuevo pronto si encuentro una buena oferta. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Fue un poco ligero, pero pensé que a todos nos vendría bien uno antes de ir a Hogwarts. En este capítulo, las pistas fueron bastante obvias. Así que, si alguien ya las ha adivinado, que me lo diga discretamente en los comentarios. Les recompensaré con un par de borradores adicionales. Si te está gustando la historia, te agradecería mucho que me dieras algunas piedras de poder. Hemos bajado bastante en la clasificación, así que vamos a esforzarnos al máximo y volver a subir la semana que viene. ¡Hasta luego! 29. Capítulo 27. El niño que olvidó la puerta del compartimento se abrió de nuevo, dejando ver a un chico rubio de rostro redondo, de pie, nervioso, en el umbral. Su túnica estaba ligeramente arrugada, sus mejillas manchadas de lágrimas y su respiración aún era entrecortada. Tyson lo reconoció al instante. El no elegido. El niño que olvida. Neville Longbottom. Lo siento, dijo con voz ronca, mirando ansiosamente a los 3. ¿Alguno de ustedes ha visto un sapo? Se llama Trevor. Es mi mascota.
La expresión de Harry se suavizó de inmediato al ver su lamentable aspecto. Negó con la cabeza. Lo siento. No lo hemos hecho. ¿Un sapo? Repitió Ron, visiblemente sorprendido. Caramba. Es una elección extraña para una mascota, amigo. Tyson lo miró de reojo. Qué ironía que un niño llevara consigo a un tío calvo de mediana edad disfrazado de roedor. Los hombros de Neville, que ya estaban caídos, parecieron hundirse aún más. Lo he perdido, dijo con tristeza. Se me escapa una y otra vez. Sigo encontrando lugares donde pensé que podría haber ido, pero, su voz se quebró antes de que pudiera terminar la frase, y por un momento pareció que estaba a punto de romper a llorar de nuevo. Tyson se puso de pie antes de que Harry o Ron pudieran responder. Tranquilo, amigo, dijo con suavidad, levantando ambas manos en un gesto tranquilizador. Te ayudaremos a buscar, pero entrar en pánico no hará que sea más fácil encontrar a Trevor. Respira hondo un segundo. Neville asintió con un entusiasmo algo excesivo e inhaló con toda la fuerza que sus pulmones le permitieron. Raak. El sonido resonó en el compartimento. Tyson lo miró fijamente por un momento antes de decir con expresión inexpresiva. Quizás con un poco menos de entusiasmo. Harry se dio la vuelta, intentando disimular una risa con la mano, mientras que Ron parecía dividido entre la preocupación y la diversión. Inhala por la nariz, demostró Tyson, tomando él mismo una respiración lenta. Luego exhala por la boca. Suave y constante. Neville lo imitó. El primer intento fue titubeante, el segundo un poco mejor. Para el tercero, la tensión en sus hombros había disminuido y su respiración se había normalizado considerablemente. Ahí está, dijo Tyson asintiendo con aprobación. ¿Te sientes un poco mejor? Neville se frotó los ojos con la manga, avergonzado ahora que el pánico había pasado. Lo siento. No tienes que disculparte, respondió Tyson. Si mi hermano pequeño desapareciera en un tren, probablemente acabaría buscándolo debajo de la locomotora. Ron parecía confundido por el ejemplo, mientras que Harry simplemente dejó escapar un suspiro. Neville asintió levemente en señal de agradecimiento. Mi abuela se pondrá furiosa si no lo encuentro. Entonces hay que asegurarse de que no se llegue a ese extremo. El asentimiento que Neville hizo esta vez fue lo suficientemente firme como para sorprender incluso a Tyson. Le tendió la mano. Por cierto, soy Tyson. Estos dos son Ron y Harry. Neville. Neville Longbottom. Neville le estrechó la mano antes de asentir levemente con la cabeza a Harry y Ron. Seguiré buscando, dijo, con un tono notablemente más tranquilo que antes. Pero si por casualidad ves a Trevor, te avisaremos, le aseguró Ron. Tyson asintió, y entonces se le ocurrió otra idea. En realidad, espera un segundo. Quizás haya una forma más rápida. Neville se detuvo a medio camino del compartimento y se volvió, con un destello de esperanza en el rostro. ¿Hay alguna? Tyson asintió. Hay un amuleto que es muy bueno para encontrar cosas perdidas. Si Trevor está lo suficientemente cerca, podría funcionar. La esperanza en el rostro de Neville se desvaneció con la misma rapidez. Yo no conozco ningún hechizo. Maldita sea. Este chico daba verdadera lástima. Ahora Tyson se sentía mal por los insultos que le había dicho antes. Está bien, dijo Tyson sonriendo mientras metía la mano en su túnica y sacaba su varita. Resulta que conozco a esta. Las cejas de Harry se arquearon ligeramente, adivinando de inmediato sus intenciones. ¿El encantamiento de invocación? Sí. Acción, confirmó Tyson. Harry no parecía convencido. No estoy seguro de eso, la última vez que te vi practicarlo, casi te clavas un bolígrafo en los ojos. Quizás sería más seguro que nos separáramos y registráramos el tren. Entre los cuatro, no tardaremos en encontrar a Trevor. Eso pasó porque lo estaba intentando sin varita, respondió Tyson sin dudarlo. Puedo lanzarlo perfectamente con una varita. Le dirigió a Harry una mirada significativa que decía claramente, no hablemos de eso. Además, eso fue hace semanas. He mejorado mucho desde entonces. Dame unos días más y lo dominaré por completo. Harry se encogió de hombros. Ron había estado siguiendo la conversación con creciente confusión antes de que finalmente la interrumpiera. Espera un segundo. ¿Qué quieres decir con sin varita? ¿Intentabas lanzar un hechizo sin varita? ¿Es eso siquiera posible? Tyson parpadeó. La pregunta le hizo preguntarse si Ron realmente había estado viviendo aislado del mundo hasta ahora. Bueno, no era precisamente un genio, pero siendo nativo del mundo mágico, ¿cómo iba a desconocer la magia sin varita?
Era como si un mugle no supiera que existían otras armas además de las pistolas. Eso no forma parte del programa de estudios de Hogwarts, amigo, respondió Tyson, intentando cambiar de tema rápidamente. No le hacía ninguna gracia explicarle una técnica de lanzamiento de hechizos tan avanzada a Ron, que tenía 11 años. Les habría quitado todo el tiempo del viaje. Aunque, de todas formas, dudaba que Ron fuera capaz de quedarse quieto y escuchar durante tanto tiempo. No tienes que preocuparte. Nadie te va a pedir que lo aprendas. Pero ¿cómo es posible? Nada es imposible, lo interrumpió Tyson con una sonrisa mientras alzaba su varita una vez más. Ahora bien, veamos si Trevor está lo suficientemente cerca para... La puerta del compartimento se abrió antes de que pudiera terminar. Disculpe. Una voz brillante y segura rompió el silencio del compartimento. Todas las miradas se dirigieron hacia la voz. En la puerta se encontraba una chica de pelo alborotado, algo sin aliento tras haber recorrido el tren. Sus ojos marrones encontraron de inmediato a Neville, y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. «Oh. Neville», exclamó. «Encontraste a Trevor». Neville negó con la cabeza, dejando caer los hombros de nuevo. «Todavía no», admitió. «Pero Tyson, Harry. Titubeó, mirando torpemente hacia el tercer chico. Siguió un breve silencio. Ron suspiró teatralmente antes de señalarse a sí mismo con el pulgar. «Ron». Neville hizo una mueca. «Cierto. Lo siento». «No pasa nada», respondió Ron, restándole importancia con mucha más generosidad de la que Tyson esperaba de él a estas alturas de la historia. Aún así, Tyson notó un leve tic en la comisura de sus labios. El elegido fue brutal en ese sentido. Neville era olvidadizo por naturaleza, pero de alguna manera el único nombre que se le había borrado de la cabeza era el de Ron. El pobre no había sobrevivido ni 5 minutos antes de quedar relegado a un segundo plano, por debajo de Harry Potter y el misterioso estadounidense. Y eso que los otros dos ni siquiera sabían que Harry era el niño que sobrevivió. «Está bien. Al menos has encontrado gente dispuesta a ayudar». Hermione suspiró aliviada. «Cuanta más gente, mejor, mejor». Solo entonces dirigió su mirada hacia el resto del compartimento. Sus ojos recorrieron a Harry, se detuvieron en Ron por un instante y luego se posaron en Tyson. Por un instante, se quedó mirando fijamente, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Tyson. «Vaya», dijo, cruzándose de brazos, «si no es la señorita impaciente». Nota del autor. Espero que les haya gustado el capítulo. Si es así, les agradecería mucho algunas piedras de poder. Aunque no lo crean, realmente me motivan a escribir mejor y más rápido. Además, acabo de publicar un nuevo fanfic. Ya hay 5 capítulos. Les garantizo que les va a encantar. Si les gusta, añádanlo a su biblioteca. Aquí están los detalles. Título: Juego de Tronos. Un joven mago en poniente sinopsis. Reencarnado en el mundo mágico con un sistema latente en su cabeza, Atticus estaba convencido de que estaba destinado a la grandeza. Pero cuando cruzó la barrera en King's Cross, en lugar de llegar al andén 934, se encontró bajo un cielo gris y frío en un campo abierto, de pie frente a un hombre musculoso con una gran espada en alto sobre un hombre demacrado y arrodillado. Antes de que Atticus pudiera siquiera comprender qué demonios estaba pasando, la espada cayó y una cabeza rodó por el suelo. Pruébalo y dime qué te parece. Hasta luego. 30. Capítulo 28. El expreso de Hogwarts cuarto y... Las puntas de las orejas de Hermione se sonrojaron al recordar su encuentro anterior. Por un instante, pareció realmente nerviosa, pero rápidamente recuperó la compostura. Hermione se alisó la túnica, levantó la barbilla y lo miró con toda la dignidad que una niña de 11 años podía reunir. «Me llamo Hermione Granger», exclamó, un poco más alto de lo que pretendía. «No soy la señorita no sé qué». «Por supuesto», asintió Tyson con solemnidad. «Señorita Granger». Hermione pareció aliviada de que no continuara con el apodo. La sonrisa volvió al rostro de Tyson mientras continuaba. «Aunque empezaba a preguntarme si ya habías decidido cómo ibas a pagar el alquiler». Ella parpadeó. «¿Alquiler? Por usar mi cuerpo como tu espacio personal en la plataforma». Tyson ladeó la cabeza pensativo. «Pasaste bastante tiempo tumbado encima de mí. Todavía me duele un poco la espalda». Harry cerró los ojos por un instante. Ya sabía perfectamente a dónde iba a parar esa conversación. Mientras tanto, Ron miraba alternativamente a Tyson y a Hermione con creciente interés, presintiendo que se estaban divirtiendo.
Neville, en cambio, parecía completamente perdido. Hermione miró a Tyson con absoluta incredulidad. Yo no, se detuvo en seco, dándose cuenta a mitad de la frase de que había caído de lleno en la trampa. Quiero decir, sí, me caí encima de ti, se corrigió rápidamente, pero no fue intencional. Sus ojos se dirigieron hacia los demás, que ahora observaban la escena. Al darse cuenta de que de repente tenía público, sintió un nuevo rubor en las mejillas. Fue un accidente, terminó diciendo, con un tono mucho menos seguro del que pretendía. Yo, me quedé un poco aturdida después de casi chocar contigo. Tyson la observó forcejear durante un segundo más antes de decidir que ya había sacado suficiente diversión de la situación. A este paso, la pobre chica parecía a punto de morir de vergüenza. Levantó ambas manos en señal de rendición. Tranquila, dijo con una sonrisa despreocupada. Solo estaba bromeando. Hermione soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, aunque aún así le lanzó una mirada indignada. Eso fue demasiado para una broma. Disculpen, respondió Tyson, antes de cambiar rápidamente de tema. Asintió hacia Neville. En fin, estaba a punto de intentar ayudarlo a encontrar a Trevor con un amuleto. La atención de Hermione cambió tan rápido que resultaba casi impresionante. ¿De verdad?, preguntó, olvidando todo rastro de vergüenza. ¿De verdad existe un amuleto para encontrar cosas perdidas? Según Miranda Gossauk, respondió Tyson, parece que hay un amuleto para casi todo. Hizo girar su varita entre sus dedos. Si buscas algo que simplemente está extraviado y no realmente perdido, Accio suele ser tu mejor opción. Accio, Hermione repitió en voz baja. Entrecerró los ojos con confusión mientras rebuscaba en su memoria. Qué raro, dijo, volviendo a mirar a Tyson. Me he aprendido de memoria todos los libros de texto de primer año, y estoy segura de que en ninguno de ellos se menciona tal encanto. Eso es porque Accio es un amuleto que solo se consigue en el cuarto año, dijo Tyson con la mayor indiferencia posible. Normalmente no era tan mezquino como para alardear delante de una niña de 11 años, pero la jactancia nada sutil de Hermione sobre haberse memorizado todos los libros de texto de primer año le había tocado la fibra sensible. Tenía que dejar claro quién era el elegido allí. La expresión de absoluta incredulidad que apareció en el rostro de Hermione fue tan satisfactoria que Tyson casi quiso enumerar también sus logros sin varita. Pero temía que su frágil corazón no pudiera soportarlo. El silencio se apoderó del compartimento. Incluso los ojos de Ron se abrieron de par en par. Un momento, ¿ya has estado estudiando hechizos de cuarto año? Miró a Tyson como si de repente le hubiera salido otra cabeza. Eso es una locura. Puede que no supiera nada de magia sin varita, pero conocía muy bien Hogwarts gracias a sus hermanos. Sabía lo importante que era aprender encantamientos más allá del curso que le correspondía. Tyson se encogió de hombros levemente. No es nada extraordinario. Realmente lo creía. Voldemort podía hacer malabares con objetos con la mente a los 11 años, mientras que Tyson aún no había logrado dominar el Accio sin varita, algo que llevaba años practicando. A veces se preguntaba si realmente se debía a un linaje superior. ¿Un encantamiento de cuarto año?, exclamó Hermione de repente, saliendo de su estupor. ¿Cómo lo aprendiste? ¿De dónde sacaste el libro de texto? Flourish y Blotts, obviamente, respondió Tyson con sencillez. Hermione lo miró fijamente. ¿Y así, te lo vendieron? ¿Así sin más? Tyson la miró como si acabara de hacer la pregunta más tonta posible, que de hecho lo había hecho. Es una librería comercial, señorita Granger. No veo por qué no lo harían. Hermione abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir y la cerró de nuevo. Tras varios segundos, admitió a regañadientes. Supongo que tienes razón. Ella lo miró, aún claramente escéptica. ¿Pero para qué comprarlo? ¿Acaso los libros de texto de primer año no son suficientes? Sencillo, dijo. Los encantamientos me parecieron muy interesantes y útiles. Tenía curiosidad por los que se enseñaban en los cursos superiores, así que compré todos los libros de texto desde primero hasta cuarto año. ¿Eso responde a tu pregunta? Hermione parpadeó lentamente, asimilando la información. ¿Compraste libros de texto hasta cuarto año, solo porque tenías curiosidad? El conocimiento rara vez hace daño, ¿sabes?, dijo Tyson con naturalidad. Por supuesto que sí, interrumpió Ron con total seriedad. El año pasado, Fred convenció a George para que leyera uno de los ensayos de Perky. George dijo que le dio dolor de cabeza durante 2 días. Tyson se llevó la mano a la frente mientras Harry soltaba una risita divertida.
Hermione ignoró por completo la interrupción. Su atención seguía fija en Tyson, y cuanto más pensaba en ello, más compleja se volvía su expresión. Eso todavía no explica cómo lograste aprender un encantamiento de cuarto año, dijo finalmente. La teoría mágica dice que tanto la intención como la voluntad se desarrollan gradualmente con la edad y la práctica. No se espera que los estudiantes más jóvenes posean suficiente de ninguna de las dos para lanzar encantamientos avanzados con regularidad. Esa es una de las razones por las que el programa de estudios está dividido por años. La sonrisa de Tyson se desvaneció, dando paso a una expresión pensativa. Esa fue en realidad una muy buena pregunta. 31. Capítulo 29. El expreso de Hogwarts tenía que reconocerlo, Hermione. Incluso a su edad, ya había captado la esencia de la magia. Realmente merecía el título de saberlo todo. Además, Waffling sí lo mencionó. Más precisamente, afirmó que la práctica refinaba la intención. Podía mejorar indefinidamente mediante un entrenamiento deliberado. La voluntad era diferente. Dependía más de la edad. Maduró a la par que el mago. La experiencia, las dificultades, la confianza, la convicción. Todo eso la fortaleció con el tiempo. Esa fue una de las razones por las que las brujas y los magos más jóvenes tenían dificultades con los hechizos destinados a estudiantes mayores, incluso después de memorizar a la perfección el encantamiento y el movimiento de la varita. El talento complicaba las cosas. Algunas personas simplemente nacían con una fuerza de voluntad excepcional, lo que les permitía ir más allá de lo que debería haber sido posible para su edad. Luego estaba el propio Tyson. Él no estaba del todo convencido de que el talento fuera la única explicación en su caso. Era un reencarnado. Su mente nunca había pertenecido realmente a un niño de 11 años. Desde la infancia, su cerebro tuvo que adaptarse a recuerdos y procesos de pensamiento propios de un adulto, lo que pareció llevarlo más allá de algún umbral. La velocidad de reacción, los reflejos, la memoria y la capacidad de visualizar estructuras complejas de Tyson no eran normales. Si la voluntad estaba tan estrechamente ligada a la mente como creía Waffling, entonces quizás sus circunstancias le habían otorgado una ventaja que ningún niño común podría tener. Ahora bien, ¿cómo explicarle esto a Hermione sin revelar que era un demonio de otro mundo? Fácil. Simplemente se las arreglaría para salir del paso a base de fanfarronear. Es porque soy un genio que solo aparece una vez cada siglo. Se echó ligeramente hacia atrás, manteniendo una expresión tranquila y segura, y dijo sin dudarlo un instante. No me sorprendería que incluso Dumbledore fuera inferior a mi edad. El silencio se apoderó del compartimento. Hermione casi se quedó boquiabierta. Lo miró como si acabara de ver un fantasma. Harry bajó lentamente la cabeza hasta apoyarla en la mano. Ron miró a Tyson como si acabara de presenciar cómo alguien se proclamaba Merlín reencarnado. Incluso Neville, que no había entendido ni la mitad de la conversación, pareció sorprendido por la absoluta seguridad con la que Tyson había dado la respuesta. El silencio se prolongó durante casi medio minuto antes de que Tyson suspirara. Estaba bromeando. Las expresiones de todos se suavizaron de inmediato. En su mayoría, añadió. Harry gimió. Sabía que ibas a decir eso. Tyson sonrió antes de indicarle a Hermione que se sentara. Muy bien, te voy a contar un truco. Los ojos de Hermione se iluminaron casi al instante. Sin la menor vacilación, cruzó el compartimento y se sentó a su lado, inclinándose hacia adelante con la ansiosa expectación de quien está a punto de escuchar un secreto que no está escrito en ningún libro de texto. Ron y Neville aguzaron el oído. Harry, en cambio, le lanzó una mirada de traición. Jamás había oído a Tyson mencionar semejante truco. Tyson tuvo que reprimir la risa ante la expresión de este último. Tyson apoyó los antebrazos sobre las rodillas por un momento, ordenando sus pensamientos antes de hablar. En primer lugar, esto es solo una hipótesis, comenzó. No sé si es realmente cierto. Hermione asintió de inmediato. Continúa. Tyson continuó. Creo que una mayor intención puede ayudarte a superar algunas de las limitaciones de la voluntad. Las pupilas marrones de Hermione brillaron con interés. La mayoría de la gente considera que la intención mejora naturalmente con la práctica, pero no la entrena deliberadamente. La visualización es la esencia de la intención. Cuanto más clara y precisa sea tu imagen mental, más refinada debería ser tu intención. Con el tiempo, esto te permitirá, hasta cierto punto, proyectar encantos más allá de tu tiempo. Era su teoría, fruto de meses de experimentación personal. Una intención refinada podía aliviar la carga de la voluntad pura, al menos para hechizos de un nivel superior.
La propia Hermione lo demostraría algún día, lanzando un encantamiento de nivel éxtasis siendo aún alumna de quinto año. Él solo le estaba dando una ventaja. La expresión de Hermione se tornó pensativa, y un pequeño ceño fruncido apareció entre sus cejas. Tyson casi podía verla reorganizando todo lo que había aprendido durante el verano. ¿Pero qué pasa con el poder mágico? ¿Acaso eso no te limitaría? Preguntó tras una breve pausa. Para hechizos realmente poderosos, tal vez. Pero la mayoría de los encantamientos de segundo y tercer año no requieren tanto. Así que no debería ser un impedimento, respondió Tyson. Ella asintió lentamente, ya dispuesta a continuar. Entonces, ¿qué hay de? Ella planteó una pregunta tras otra, analizando la idea desde todos los ángulos. Tyson respondió con paciencia, explicando los conceptos con la mayor claridad posible, sin parecer que estaba dando una lección magistral. Al poco tiempo, Hermione se había acercado notablemente, completamente absorta en la conversación. En algún momento, inconscientemente extendió la mano y agarró ligeramente la manga de Tyson, usándola aparentemente como punto de apoyo mientras seguía desmantelando la teoría mágica pieza por pieza. Harry observó el intercambio con evidente fascinación. Jamás había visto a nadie hacer tantas preguntas sin hacer pausas lo suficientemente largas como para respirar. Ron miró alternativamente a los dos con la mirada cada vez más perdida. Finalmente, se inclinó hacia Neville y bajó la voz. ¿Están hablando inglés? Neville susurró, con aspecto aturdido. Creo que sí, pero solo entiendo una de cada 4 frases. Harry soltó una risa discreta sin apartar la vista del debate. Hermione permaneció ajena a todo. Entonces, si la intención realmente se puede entrenar por separado, continuó rápidamente, ¿no significaría eso que Hogwarts podría introducir la magia avanzada antes? Los estudiantes no necesariamente tendrían éxito siempre, pero comenzarían a refinar su intención mucho antes. Hermione. Ella siguió adelante sin dirigirle la palabra. Y si eso es cierto, entonces la teoría mágica podría estar describiendo promedios en lugar de limitaciones, lo que lo cambiaría todo. Lo siento, pero tengo que rechazarlo. Ya estoy casado con el amor de mi vida, dijo Tyson con absoluta firmeza. Se detuvo de inmediato, con expresión de genuina perplejidad. ¿Qué? Tyson hizo un gesto hacia abajo. Solo entonces pareció darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Sus ojos recorrieron lentamente el brazo de Tyson hasta llegar a su propia mano, que aún rodeaba ligeramente la manga de su túnica. El color desapareció de su rostro por un instante antes de regresar en una oleada de un intenso color carmesí. Hermione retiró la mano tan rápido que resultó casi cómico, juntando ambas manos con fuerza sobre su regazo. Yo, no me di cuenta, balbuceó, extendiendo brevemente la mano para alisar la arruga que había dejado en la tela, lo que de alguna manera atrajo aún más la atención hacia ella. Lo siento. Tyson bajó la mirada hacia su manga antes de volver a mirarla con una sonrisa. No pasa nada. Estaba bromeando. Me encantaría seguir respondiendo a tus preguntas. De verdad. Pero si siguiéramos así, probablemente llegaríamos a Hogwarts antes de que Neville encontrara a Trevor. Hermione miró a Neville, cuyo rostro se había sonrojado ligeramente al ser mencionado, y luego volvió a mirar a Tyson. Sus hombros se hundieron ligeramente. Oh, dijo en voz baja, con un tono de auténtica decepción. Supongo que deberíamos. Tyson soltó una risita. Vamos a la misma escuela, ¿sabes? Tendremos años para hablar de esto. Ella lo miró, con un destello de esperanza en el rostro. ¿Lo prometes? La palabra se le escapó antes de que pudiera darse cuenta. Un leve rubor le subió por las mejillas. Tyson la miró a los ojos. Lo prometo. Así, sin más, su decepción se desvaneció. Asintió con satisfacción. Dicho esto, simplemente levantó su varita de nuevo y volvió a centrar su atención en el motivo por el que todos se habían reunido en el compartimento en primer lugar. Ahora, dijo, mirando a Neville con una sonrisa despreocupada, veamos si podemos encontrar a Trevor.